Merestia, de la autoría de Luis Luna. Visita su Facebook en la descripción del video. Cuando la Segunda Guerra Mundial acabó, hubo una persecución contra todos aquellos que apoyaron el régimen nacional socialista, entre ellos muchos de los oficiales y altos cargos del ejército alemán. En este contexto fue que muchos de estos nazis huyeron de Alemania evitando ser castigados por los crímenes de guerra que habían cometido. Este éxodo llevó a muchos alemanes a refugiarse en países latinoamericanos, por ejemplo, Argentina o Chile. Fue justamente en este periodo que mi abuelo paterno llegó a México, en el año de 1946. Él sirvió en la Kriegsmarine como capitán en un U-Boot, es decir, un submarino. Sus relaciones en la Armada le permitieron contactar después de la guerra a una familia alemana de cafetaleros en el estado de Chiapas que le brindó asilo. Fue ahí que conoció a mi abuela, que era parte de dicha familia. A pesar de su pasado como miembro del partido nazi, jamás mostró ser una mala persona. Solía contar a menudo en las reuniones familiares y a todos sus nietos acerca de las experiencias que tuvo en la guerra. Aunque la mayoría de estas experiencias no eran la gran cosa, pues narraba cómo la vida en el submarino podía ser sofocante. Nos contó que el aire olía rancio usualmente debido al gran tiempo que pasaban inmersos, que las temperaturas siempre eran extremas y a menudo podía convertirse en una labor llena de monotonía, ya que por lo regular el combate nunca llegaba. Y cuando lo hacía, era una experiencia traumática para algunos y mortal para otros. Sin embargo, en una ocasión, poco antes de su fallecimiento y en una reunión familiar, aprovechó para reunirnos alrededor de él y nos relató la historia más increíble que hasta el momento haya escuchado. Era una noche de abril de 1941, poco antes de que la gran invasión a Noruega se llevara a cabo a través de la Operación Gettysburg. Éramos parte del primer grupo naval que depositaría a las tropas en Narvik junto a 10 destructores y a los 2 petroleros Jan Belek y Kattegat. Nos encontrábamos en la superficie recargando municiones. Todos esperábamos algo tensos por la importancia que tenía esta operación. Por ello no paraba de inspeccionar con mis binoculares la inmensidad del océano en busca de enemigos. El frío de la madrugada y la espesa niebla daban un aspecto bastante tétrico al panorama. Sin embargo, el aire fresco era reconfortante en comparación al asqueroso aire encerrado del submarino. A pesar de estar un tanto intranquilo, me aliviaba el sentimiento de confianza que poseía la tripulación, pues hasta ese punto de la guerra, el Reich y su poderosa máquina militar no había hecho más que mostrar fortaleza y supremacía. Una peculiaridad llamó mi atención de manera inmediata, pues un objeto extraño se dejaba ver cercano al estribor de uno de los destructores. Era muy parecido a una vela. Imaginé que por la perspectiva aparentaba un tamaño superior al real. Me encontraba a punto de ordenar una inmersión de emergencia porque asumí que se trataba de un submarino enemigo, cuando de manera súbita una criatura monstruosa emergió de las profundidades abalanzándose de tajo como lo haría un delfín saltando en el agua sobre el casco del destructor, de tal forma que lo partió en dos como si se tratara de una simple balsa. La colosal estructura de la poderosa máquina, un destructor de la clase 1934 que medía más de 100 metros de longitud y transportaba consigo más de 300 hombres, era nada para el peso del enorme animal que había salido del agua. Dicha criatura era idéntica a un tiburón blanco por su forma, pero de más de 60 metros de largo. Comprendí que el objeto que había visto era su aleta dorsal y que, contrario a lo que en un principio había pensado, no había exagerado su tamaño, sino que lo había subestimado. Todos nos quedamos quietos por un segundo intentando procesar lo que acabábamos de presenciar. Sin embargo, reaccioné inmediatamente dando la orden de una inmersión de emergencia. Antes de que siquiera pudiera mover un músculo,
Un golpe seco se dejó sentir a un costado de babor y atónitos como todos estábamos, vimos salir del agua una enorme aleta grisácea de al menos 10 metros que de alguna manera impactó directamente en el casco, inclinando todo el submarino consigo. Los que quedábamos sobre el submarino intentamos incorporarnos rápido como era posible, pero ya era demasiado tarde. Las planchas de la cubierta delantera habían sido dañadas. Era imposible volver a sumergirnos, ya que se filtraría el agua. El submarino entero pesaba más de 700 toneladas. Sin embargo, una sola aleta de esa monstruosa criatura lo hacía parecer un pequeño juguete. En ese momento, no podíamos sentir más que terror absoluto. Y aún así, el deseo de sobrevivir era más fuerte que el miedo de la tripulación. Con todo el aire que tenía en los pulmones, grité dando la orden de atacar. Los valientes marinos tomaron sus armas y salieron a cubierta con la intención de herir a la criatura. Yo me aferré a una ametralladora fijada en la cubierta y comenzamos a disparar hacia la oscuridad del océano, mientras que el submarino se agitaba violentamente. Algunos hombres cayeron por la borda, producto del violento y vertiginoso movimiento de nuestra nave. No estoy seguro del momento en que las otras naves, los destructores y otros de los submarinos, acudieron a nuestro apoyo. Fui testigo de cómo la temible bestia comenzaba a emerger nuevamente y de un solo bocado arrancó por completo la popa. Ese animal estaba fuera de la imaginación de los soñadores más locos. Su cabeza fácilmente hubiese destruido por completo la mitad del submarino si así lo hubiera querido. Recuerdo que un estruendo ensordecedor me arrojó al agua. Supongo que en ese momento fue que se rompieron varias de mis costillas, porque el impacto me dejó en shock y sin poder respirar. No puedo asegurar con certeza si aquel estruendo provenía del cuarto de máquinas explotando o de los torpedos impactando en el cuerpo de ese diabólico monstruo. Lo que sucedió después no pude verlo, pues a consecuencia del insoportable dolor que sentía y el agua helada en la que me sumergía, perdí el conocimiento. Al decir verdad, la situación era tan surrealista que aún hoy me pregunto si lo que sucedió aquella noche pasó en realidad. La tripulación de uno de los destructores me sacó del agua y me brindó atención médica. Solo quedamos con vida 5 personas de una tripulación de 50 hombres. De aquel infernal tiburón solo quedó el agua teñida del carmesí de su sangre. Eso me aseguraron los marinos, pues cuando yo perdí el conocimiento, la flota entera no paró de disparar con todo lo que tenía hasta que hubo que cargar nuevamente. Entonces el agua por fin se quedó quieta y no hubo señal de vida que diera a aquella criatura. Por varios años pensé que lo que me dijeron aquellos marinos fue lo que en verdad sucedió. Sin embargo, un buen día me enteré que los tiburones poseen un órgano en la punta de la nariz que es muy sensible. Es posible que aquella noche aquel monstruo no haya muerto, sino más bien lo único que logramos, pese a usar todo el poder de nuestra máquina de guerra, haya sido asustarlo, pues probablemente tuvimos suerte y lo herimos en dicho órgano. Ruego a Dios que me equivoque, pero si no es así, quizás el mar aún esconda cosas terribles de las que nosotros no podamos más que aceptar impotente su voluntad. El asunto no fue ocultado en lo absoluto, al menos entre los que fuimos testigos. Sin embargo, el informe oficial es que nuestras naves fueron destruidas en combate por las fuerzas noruegas, aunque los oficiales intentamos no hablar al respecto, porque creímos que era la clase de historias fantásticas que destruían reputaciones.
A pesar de lo increíble del asunto, los rumores llegaron a oídos de altos mandos, y esto llamó la atención de algunos científicos al servicio del Reich. Mucho se habla de lo que hacían algunas divisiones científicas alemanas. Hoy sabemos lo que hacían hombres como Lutz Heck y su objetivo de traer de regreso a razas de animales extintas. Sin embargo, creo que lo que en realidad hacían era mucho más oscuro. Tiempo después, supe que lograron recuperar algunas piezas dentales gigantescas de los restos del submarino como del destructor que posteriormente fueron enviadas a Berlín para su estudio. Imagino que fueron destruidas u olvidadas con la caída del Tercer Reich. No obstante, es posible que los soviéticos o los aliados las hayan robado. O tal vez, en el océano, aún siga acechando otra bestia marina. Si te gusta el contenido, házmelo saber con tu comentario y tu pulgar arriba. Si quieres que narre alguna historia en particular, dímelo en cualquiera de mis redes sociales o a través del correo en pantalla que también encontrarás en la descripción. Por favor, suscríbete a este canal y activa la campana para que no te pierdas las actualizaciones. Y si quieres ayudarme a que el canal crezca, comparte con tus amigos. Tu apoyo es lo más importante. Gracias.